Regresamos, hermanos, a una nueva serie de prédicas en el libro de Nehemías. Y hemos buscado dar un tema a este libro. Básicamente el tema es el Dios que edifica. Como pastores, queremos enfatizar que cuando Dios produce un obrar en su iglesia, inicialmente inicialmente comienza, iba a decir, pero esencialmente inicia restaurando el corazón y sobre la base de eso edifica la vida del creyente para vivir bajo las promesas de el Señor. Queremos que este libro no solamente sea un libro más dentro de la historia de lo que nosotros conocemos de las Escrituras, sino realmente queremos que este libro se introduzca en nuestros propios corazones. La palabra de Dios llegue a nuestra propia vida, produzca algo en nuestro corazón. Y a base de eso, Dios puede edificar, levantar, manifestar un obrar en nuestra propia vida bajo sus promesas. Antes de abordar el libro de Nehemías, permítame darle un contexto histórico de este libro. Muchos académicos coinciden que Nehemías fue el escritor del libro. Algunos creen que fue Nehemías el escritor directo, pero otros muestran a Nehemías como que él está narrando su propia experiencia y que después unió su relato con otros escritos semejantes a los que utilizó Esdras, porque un libro que acompaña muy bien a este libro de Nehemías es Esdras, y más adelante lo sabrán por qué. Otros piensan que fue esta unión de estos dos libros, como esencialmente se encontraba también en la antigüedad, en las versiones hebreas del Antiguo Testamento. Esdras y Nehemías comúnmente estaban ahí conectados en las versiones hebreas del Antiguo Testamento, estos libros. Y es probable que esto haya dividido a que ambos estaban relacionados por ser contemporáneos, por contener un mensaje común y dependiente de quién haya sido su autor. Los eventos relatados de este libro ocurrieron entre el 444 a.C., cuando Nehemías se preparaba para dirigir el tercer regreso a Jerusalén con un grupo de judíos, y 425 a.C., cuando retornó a la tierra con la otra misión. Esta última fecha probablemente indica el año en que el libro se terminó. Ahora, habiendo dicho un poco el preámbulo de lo que el contexto de este libro, el escritor y la fecha y todo lo que representa, necesitamos ubicarnos dentro del contexto de lo que este libro o donde este libro fue escrito. El pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, y luego de eso vino el reinado de los persas, quienes tomaron el imperio de los caldeos. Y muchos de esos judíos que habían sido llevados cautivos habían regresado porque Ciro, aquel emperador, emitió un decreto y permitió que los judíos volvieran a su tierra. Eso lo encontramos en las crónicas, en 2 de Crónicas 36, 22 y 23. Les doy ahí para que ustedes puedan estar atentos con la lectura. Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de ¿quién? La palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Es así, en medio de la cautividad, donde los judíos comienzan a regresar a Jerusalén. De hecho, vivieron la vida que ellos quisieron vivir, ajenos de la realidad de Dios, tras dioses ajenos, querían rey, Dios le dio sus reyes, los reyes hicieron lo malo delante de los ojos de Dios y Dios los puso en cautividad, pero Dios, que es rico en misericordia, lleno de gracia, los toma nuevamente y usa a un emperador, en este caso a Ciro, alguien que no, dentro de los planes de un judío, no puede estar como que un emperador va a estar haciendo esto, pero Dios
en sus promesas, permitiendo usar a este hombre para que, en primer lugar, un grupo regresa liderado por Zorobabel, un segundo grupo regresó liderado por Esdras y un tercer grupo regresa bajo el liderazgo de Nehemías, el libro donde nosotros nos vamos a ubicar. En este libro veremos cómo Dios participa activamente de todas las cosas que pasan y cómo Dios está guiando al pueblo a reconstruir una cosa esencialmente: los muros de la ciudad. Antiguamente las ciudades se cubrían sus alrededores con grandes muros, y esos muros servían de protección, servían de cuidado, la zona estaba protegida. Pero cuando estos judíos entraron en cautividad, esos muros habían sido quemados, habían sido destruidos. Y Nehemías era el hombre encargado precisamente de ir delante de esa restauración. Él fielmente responde al llamado de Dios, buscando hacer lo correcto delante de él. El libro de Nehemías empieza con datos que casi cualquier lector desearía saber en la introducción de una narración histórica. Primero, identifica quién escribió este registro histórico. Cuando usted inicia ahí el primer versículo, dice palabras de Nehemías. El nombre de Nehemías significa Jehová consuela. El versículo 1 identifica al padre de Nehemías como Acalías. Y aquí está la única aparición de este nombre en el Antiguo Testamento. El nombre Acalías probablemente significa quien espera al Señor. ¿Por qué tener las definiciones de los nombres? Porque desde luego Nehemías esencialmente era aquel hombre que Dios iba a utilizar en medio de un proceso donde la vida de estos judíos estaba siendo en lo más caótico, tristes, desolados, cautivos en el exilio. Y vemos ahí como un Nehemías, que su nombre significa Jehová consuela, va ahí con ellos. Segundo, indica que el primer encuentro en el libro aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20. En el calendario judío, el mes Quisleo ocurre durante los meses de noviembre y diciembre. Sin embargo, existe cierta incertidumbre sobre a qué se refiere con el año 20, a qué se está refiriendo con este año. Y posiblemente puede ser una referencia al 20º año del servicio de Nehemías como copero, o puede ser que se refería al 20º año del reinado rey Artajerjes, donde él estaba sirviendo precisamente como copero. No sabemos cuál de los dos puede ser, pero lo que sí sabemos es que fue en el año 20 y la identificación de Nehemías como un copero. Nehemías fue un funcionario político de alto rango. ¿Y por qué decimos que era un funcionario político de alto rango? Porque siempre estaba en la corte. Como copero del rey, probablemente probaba todo lo que iba al monarca antes de que éste participara tanto de la bebida como de la comida, lo que significaba que el rey confiaba demasiado en Nehemías. Había una confianza en demasía sobre Nehemías. Y si éste no quería ser envenenado, se esforzaría para asegurarse que todo estuviera listo, apto para que el rey pueda comer y beber. Ese era Nehemías, el copero del rey. La copa real estaba puesta, Nehemías servía, porque había la completa seguridad de que todo lo que iba a ingresar al cuerpo del rey había sido ya supervisado, liderado por Nehemías. Es en medio de esta situación que Nehemías es llamado a asumir un rol de liderazgo, que nos muestra que principalmente es Dios quien está detrás de todo esto. Mira, Nehemías estaba en sus propios asuntos. Nehemías estaba en su propia cosa, su trabajo. Y de pronto existe una necesidad y Nehemías atiende esa necesidad. Nos muestra que Dios está detrás de esto, pero al mismo tiempo que es movido por Dios y sostenido por Él mientras que Él cumple lo que debe trazar.
Dicho esto, deseo señalar tres aspectos que nos muestran de qué manera Nehemías, siendo el copero del rey persa, estando en Susa, la capital del reino medo-persa, que era la capital más importante en ese momento del mundo antiguo, es llevado por Dios para reedificar los muros y a las personas del pueblo judío. El primer aspecto que yo deseo destacar aquí dentro del sermón es la siguiente: la devoción a Dios mueve un corazón a la sensibilidad. La devoción a Dios mueve un corazón a la sensibilidad. Nehemías hace una oración muy preciosa y al mismo tiempo precisa. Nehemías en su oración nos muestra su adoración personal a Dios, muestra su devoción, muestra su consagración. ¿Por qué? Porque en su oración el contenido de sus palabras es confesión de pecado. Confiesa descansar en las promesas del Señor, obediencia a la palabra de Dios y una búsqueda no de su propia gloria, sino la gloria de Dios. En su oración, Nehemías se identifica como el siervo de Dios. Eso lo puede usted ubicar en el versículo 6 y en el versículo 11. En esta oración precisa y preciosa, Nehemías se identifica como el siervo de Dios. Nehemías, como siervo de Dios, reconocía principalmente quién estaba por encima de él. Oh Jehová, versículo 5, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Nehemías se dirige a Dios de esta manera: el Dios que es grande, el único Dios que es omnipotente y que puede responder a la oración que yo en estos momentos estoy haciendo. Además, es un Dios temible, el Dios que está sobre toda la creación. Es el Dios que juzgará a las naciones. Es el Dios que juzgó al pueblo de Israel. Es el Dios a quien ahora yo me estoy dirigiendo en esta oración. Hermanos, un siervo de Dios que reconoce al Señor en su vida considerará en cada momento que todo lo que pueda hacer no debe escapar del reconocimiento de la autoridad de Dios en su vida. Todo lo que pueda hacer no escapa de ese reconocimiento. Un hombre que reconoce la autoridad de Dios en su vida buscará someter su voluntad a la voluntad de Dios. Y vaya que cuán complejo es para nosotros someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. En muchas ocasiones nos encontramos bajo el reconocimiento tal vez de las palabras que Nehemías mencionó en su oración: Dios grande, Dios fuerte, Dios temible. Y nos encontramos bajo esta realidad, pero ¿qué hay cuando Él tiene que tocar alguna partícula en el corazón donde tú sabes que es difícil poder ceder? Un siervo cede porque reconoce quién está delante de él. Pero muchas veces luchamos con ceder porque sabemos que lo que nos va a sacar es algo que deseamos todavía tener. Y Nehemías no solamente reconoce la grandeza de Dios, no solamente reconoce lo fuerte que Él es, lo omnipotente que es, lo temible que es, sino que reconoce que está por encima. Dios está por encima de Él. Y creo que partimos por allí. El reconocimiento de esta oración hace precisamente una belleza de lo que es Dios para nosotros. En su oración, Nehemías también confía en la fidelidad prometida de Dios. La segunda parte del versículo 5 dice que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Él se está dirigiendo a ese Dios que hace poco ha dicho fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. El hecho de que Dios guarde el pacto es muy significativo para Nehemías. Y precisamente en su oración, él está pidiendo al Señor que haga lo que ha prometido hacer.
Así que si el Señor guarda el pacto, este hombre está pidiéndolo que haga lo que él se ha comprometido a hacer. Dios no solo guarda el pacto, sino que también mantiene el amor firme en medio de todo ello. Mantiene firmemente su amor fiel a aquellos con los que ha pactado. Y Nehemías apela precisamente a esa fidelidad prometida que Dios tiene. La palabra hesed, que a menudo se traduce como misericordia o amor firme, señala la fidelidad, el favor, el amor y la misericordia que Dios ha mostrado con su pacto. Es una palabra muy trascendental, tan trascendental que definiciones no alcanzan a poder describir lo que representa todo ello. Y Nehemías está apelando precisamente a esa fidelidad de Dios, el reconocimiento de quién es Él y lo que Él ha mencionado y dicho. Nehemías está diciendo: Dios, tú eres fiel, tu amor es firme, prolóngalo. Como un comentarista lo expresó así, la oración de Nehemías es esencialmente una apelación a la misericordia de Dios, basada en el conocimiento de su carácter expresado en su pacto con el pueblo. Apelar a la misericordia de Dios y a su fidelidad, bajo el conocimiento de quién es Él, lo que Él ya dijo y lo que Él hará. Por lo tanto, una perspectiva adecuada de quién es Dios y de la fidelidad y la bondad de Dios para con su pueblo a la luz de tal poder y majestad produce ¿qué? Asombro, produce reverencia, produce temor. Cuando uno reconoce precisamente lo que Dios hace, debe mover nuestros corazones en amor y en obediencia a Él. Nehemías sabía que se estaba acercando a un Dios que le escucha. A un Dios que guarda el pacto. A un Dios misericordioso y fiel. A ese Dios Él quiere responder en amor y en obediencia, porque es un Dios que muestra amor. Amor a los que guardan sus mandamientos. En su oración, en esta oración de Nehemías también encontramos confesión de pecados, versículos 6 y 7. Y mire el énfasis con que Nehemías está orando y precisamente resaltando esta confesión de pecados. Versículo 6. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos, no que han cometido, sino que hemos cometido contra ti. Yo y la casa de mi padre hemos pecado, Señor. No solamente ellos, sino también nosotros. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a tu siervo Moisés. No lo hemos cumplido, no lo hemos hecho. Nehemías es consciente de esta realidad. Su devoción y su consagración delante del Señor le lleva a ser muy sensible para el reconocimiento propio del pecado en el corazón. No quiere pasar por alto ese momento. ¿Por qué? Porque él reconoce que este Dios, que es fiel y misericordioso, también revela qué es lo que hay en el propio corazón. Nehemías está experimentando en carne propia lo que representa el juicio de Dios. Y para los judíos, el juicio de Dios representaba la cautividad, exiliados. Y Nehemías oró para vivir la confesión del pecado, esperando experimentar precisamente el recordatorio de ese pacto que Dios tiene para con su pueblo. Nehemías no solo tiene un claro entendimiento de Dios, sino que también se conoce a sí mismo, conoce al pueblo. Son corruptos, su pecado es contra Dios, hemos pecado contra Él. Y por lo tanto han quebrado su pacto con el Señor.
Si bien Dios ha sido fiel al pacto, Israel fue todo lo contrario a esa fidelidad. Israel fue infiel al pacto. ¿Por qué? Porque prefirió amar otra cosa que no sea Dios. Dios una y otra vez les mostraba que el genuino, verdadero amor solo pueden encontrar en el Dios verdadero. Pero Israel decidió amar otra cosa, amar e irse detrás de dioses ajenos. ¿Y qué nos revela eso? Su terrible condición. La terrible condición en la que se encuentra el pueblo de Dios es el resultado de su propio pecado. Israel se ha convertido en su propio y peor enemigo. El corazón del hombre está abierto y precisamente lo que haya es pecado. Nehemías es un conocedor de las Escrituras. Conoce la palabra de Dios. Él comprende la verdad que dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Nehemías es consciente de que no puede acercarse a Dios sencillamente con el solo recordatorio que Él es fiel y misericordioso, sino también con el reconocimiento propio de esta confesión de pecados. Nehemías se está dirigiendo a este Dios que es compasivo, que es clemente, que es misericordio, que atiende y escucha. Como muy bien lo diría un pasaje muy conocido en Crónicas, capítulo 7, en Segunda de Crónicas: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Nehemías era muy consciente de todas estas cosas. Su devoción le llevó al reconocimiento principal del problema en su vida y en la vida del pueblo: el pecado. La confesión de pecados y lo que representa en sí el corazón cuando sabemos que hay algo que no está bien, debe llevarnos a nosotros a una búsqueda sincera y sensible de arrepentimiento. Cuando un corazón, Dios produce un genuino arrepentimiento a base de una confesión de pecado, hay un cambio de mente, hay un cambio de acción en su actuar diario. Hay un giro que lo que estuvo haciendo atrás ya no lo hace delante. Hay un corazón que entiende contra quién ha pecado y qué es lo que representa eso. Nuestras vidas, que están constantemente bombardeadas por la realidad propia del pecado en nosotros y las tentaciones que están allí acechando nuestra propia vida. Sabemos que en algún momento en la realidad caída que contemplamos, pecamos y caemos. La pregunta es: al tú gustar la misericordia y la gracia de Dios en el perdón, posterior a eso, ¿gustas la misericordia y la gracia de Dios por desear pecar menos? Porque no estoy diciendo que haya una vida sin pecado y no estoy diciendo que haya una vida perfecta. Estoy diciendo que si tú has gustado precisamente esa gracia y misericordia, tu corazón buscará, deseará pecar menos. Nehemías es un siervo sensible. Se acercó a Dios en confesión antes de iniciar cualquier obra que podía hacer para él.
No solamente hemos visto en Nehemías precisamente esta devoción que mueve el corazón a la sensibilidad, sino también ahora veremos un segundo aspecto, que la sensibilidad a Dios mueve un corazón para servir a otros. ¿Cómo se enteró Nehemías las noticias de los judíos? ¿Cómo se enteró Nehemías la noticia de sus compatriotas? Versículo 2. Anani, hermano de Nehemías, y algunos hombres de Judá vienen a Susa y le dan a Nehemías el informe de la situación de Judá. ¿Cuál fue la noticia? Versículo 3. El remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Déjeme decirle que el informe sobre Israel es doble. Da una descripción de las personas y da una descripción de la condición física de la ciudad misma. Dos palabras que se describen bien aquí en cuanto al pueblo y a las personas es la primera palabra, gran mal, generalmente traducida como angustia. Es quizás la palabra más fuerte en el idioma hebreo. Esta palabra representa peligro, desastre, calamidad o miseria. Básicamente describe una condición perjudicial para la vida, calamidad. Y la segunda palabra es afrenta. Y esta palabra representa el oprobio, la vergüenza, la desgracia, el desprecio, el insulto, el menosprecio y la amenaza. Todo en conjunto. El reporte que llegó a los oídos de Nehemías era desastre. Esa gente está sufriendo. Esa gente está en lo más bajo. Esa gente está en vergüenza, en oprobio. Esa gente está en desgracia. El reporte aún no termina, pues Nehemías recibe también la noticia en el versículo 3 que el muro de Jerusalén estaba derribado y sus puertas quemadas a fuego. Este episodio hace mención lo que relata la cautividad de Judá en el año 586 a.C., según Segunda de Reyes 25, 8 al 10. ¿En qué sentido? Le leo para ustedes. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego, y todo el ejército de los caldeos que estaban en la capital de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. ¿Cuánto tiempo había pasado de todo este episodio? Casi 140 años después, Nehemías recibe la noticia de que las condiciones en Jerusalén son tan malas como desde su destrucción por parte de los caldeos. Sin duda, estas noticias fueron difíciles de poder asimilar para Nehemías, sabiendo que él se encontraba en otra posición en ese momento. Ahora, cuando las malas noticias llegan a nosotros, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Cuando aparecen las malas noticias, ¿qué es lo que hacemos? Pero mejor hagamos una pregunta según el libro. ¿Qué hace Nehemías? El versículo 4 dice lo que hace Nehemías. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Vaya que esa devoción que produce Dios en el corazón, manifestado por una sensibilidad ante Él, ahora se ve evidenciado. Él escucha el informe y precisamente hace todo lo que físicamente puede revelar un hombre. Se sienta, llora, hace duelo por días, ayuna y ora delante de Dios. Cuando las noticias malas llegaron a Nehemías, ¿qué es lo que hace? Se pone a orar. Y pronto comenzó a ver lo que Dios
está haciendo en su vida para el beneficio de otros. Esta es la respuesta de un hombre que no solamente desea conocer el anhelo, el estado del pueblo. Esta es la respuesta de un hombre que busca atender a la necesidad del pueblo. No solamente buscando preguntar qué es lo que pasa allí, sino también qué es lo que yo puedo hacer. Un pastor dijo lo siguiente: el llamado al servicio será un llamado para suplir algunas necesidades humanas. Y el sentido de lo que podría ser para servir a Dios solo se cristalizará en nuestros corazones a partir del conocimiento de esas necesidades. ¿Qué es lo que hizo Nehemías? Preguntó. Nehemías dijo: yo quiero saber el estado del pueblo y el estado de la gente. ¿Cuál fue su respuesta? Orar, sensibilidad ante la situación. ¿Y se quedó con las manos cruzadas? No, él actuó. Porque no solamente cristalizó la realidad propia de conocer la condición del otro lado, la persona, sino que participó en ello. Si nosotros reconocemos a nuestro alrededor las necesidades que nuestra vida pueda tener, seguro son muchas. Seguro que sí. Pero yo le pregunto, ¿hay necesidad en la iglesia y en el mundo que nosotros también podríamos atender? La pregunta es, ¿eres consciente de esas necesidades? Si la respuesta es sí, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Porque si uno solamente es consciente de una necesidad y no hay una acción en medio, es como que solamente hay un pensamiento de algo, mas no una acción. Cuando eres sensible por lo que Dios está haciendo en tu propia vida, a base de lo que Él está produciendo, debería exponer el corazón hacia afuera para ver cómo puedo yo ser de bendición para otros. Pero te animo que puedas comenzar interesándote por esas necesidades. ¿De qué manera? Infórmate. Nehemías preguntó y Nehemías indagó y Nehemías prestó atención a esa necesidad. Y cuando eso sucede, llévalo a tu corazón y ora. Tal vez Dios te está moviendo para hacer algo específico en su reino. Y eso es lo que Dios pueda producir, precisamente sea un mover del Señor delante de Él. Recuerda, cristianos centrados en sí mismos jamás verán una oportunidad de servicio, sino verán todo hacia adentro y nada hacia afuera. Espero que el Señor no solamente nos muestre por este texto, sino por todo el desarrollo de este libro de Nehemías, que hay oportunidad para poder participar dentro del reino. Y recuerda, la primera cosa que Dios hace esencialmente en el corazón es la renovación de un corazón para ello, porque no es mágico. No es que usted me escucha y después diga, muy bien, aquí veo para poder hacer algo. No sucede así. ¿Sabe por qué? Porque no es natural en nosotros responder. A menos que Dios intervenga y nos mueva, como está sucediendo en el corazón de Nehemías, podamos nosotros involucrarnos y participar precisamente en la obra del ministerio y ver en esta comunidad cristiana, si tú no, hasta aquí no te has dado cuenta, Dios te ha dado una comunidad. No te ha puesto de manera aislada. Dios te ha dado una comunidad. La pregunta es, ¿hay un gozo en tu corazón para participar en la comunidad que Dios te ha puesto? ¿Sabes cómo se va a ver este involucramiento de ese gozo? Es cuando tú estés prestando atención a la vida de otros. No, pero el otro no me mira a mí. Es que no es que tú debes sentirte amado, es cuánto tú amas a otros.
Si tú reconoces lo que representa en sí el gran mandamiento, ama a Dios, y no dice ámate a ti mismo, no, sino dice ama a tu prójimo. Nehemías, en la condición que él estaba, no prestó ojo hacia adentro, prestó ojo hacia afuera, prestó oídos hacia otros, porque su corazón no estuvo ensimismado en sí, sino en qué puedo hacer para el Señor. Cada vez que tengo oportunidad para recordar lo que representa en sí la comunidad en mi vida, hay gozo en mi corazón. Gozo, ¿por qué? Porque no solamente para mí es llegar aquí y pararme, predicar la palabra y saludar, sino es convivir con ustedes, poder saber del estado de sus vidas. Y también que usted pueda tener el interés de conocer el estado de la vida de otros. Así que espero que eso pueda ser posible en lo que Dios está haciendo. Y por último, tercer aspecto, no solamente es la sensibilidad que Dios produce para el servicio, la devoción en un corazón que llega a ser sensible ante la obra de Dios, sino también el llamado a conocer a Dios revela descanso en sus promesas. Aunque Nehemías se preocupa por las condiciones materiales del pueblo, la preocupación de Nehemías es más que eso. Le preocupa que el pueblo vuelva y sirva a Dios. Nehemías sigue orando y dice lo siguiente en el versículo 8: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta lo extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Para ponerles en contexto, la primera parte de la promesa, es decir, la infidelidad y el exilio, ya ha sucedido. El exilio, la cautividad, fue un juicio por alejarse de Dios. ¿Y cómo lo reconoció? Nehemías sabía esto por las Escrituras. Por eso el sentir de su oración es: nos acercamos a ti en arrepentimiento, nos acercamos a ti en confesión de pecados. Por favor, Señor, cumple la segunda parte de tu promesa de restaurar a tu pueblo, de restaurar esta tierra. La palabra acuérdate es una súplica para que Dios obre a base de sus promesas. Acuérdate, Señor. Y no es porque Dios lo tenía por olvidado, sino porque Nehemías está apelando precisamente a ese pacto que Dios tiene. Nehemías apela al pacto de Dios. Nehemías confía en que Dios recuerda sus promesas y que Él no las ha olvidado. Nehemías reconoce que el Dios a quien Él sirve es fiel para llevar a cabo las cosas que Él tiene por delante, así sean juicio, pero así también sean fiel para reconciliar y restaurar un pueblo. Esto me hace recordar, porque Nehemías menciona a Moisés en su texto. Decía, así como tu siervo Moisés, diciendo, si vosotros pecareis y os dispersare por los pueblos. Me hace recordar muy bien a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 30, en los primeros 5 versículos, es un eco nuevamente, y Nehemías trae ahí adelante del pueblo la mención de Moisés. Y dice lo siguiente en Deuteronomio 30, del 1 al 5, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepentieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios.
Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y allí te tomará y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Esa es la plegaria, ese es el ruego, de Nehemías a este Dios. Ese es el ruego de saber que aún estando en lo más lejos, Dios, tú te acordarás. Porque tu promesa sigue siendo vigente, lo dijiste en los tiempos de Moisés, ahora nosotros lo estamos contemplando y eso no ha cambiado. Tú sigues siendo fiel de poder ir detrás de tu pueblo y traerlos, aun si estuvieran muy, 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 muy lejano. Tú los recogerás y los tomarás y les harás bien. Nehemías no quiere que Jerusalén siga en este oprobio. En lugar de eso, quiere ver que se conviertan en lo que alguna vez fue. Un lugar donde Jehová mismo escogió habitar en medio de ellos. Un lugar donde Dios escogería habitar en medio de ellos. Su misma presencia. Nehemías quería que el pueblo tenga presente esto. Nehemías quería que el pueblo pueda reconocer que hicieron mal, pero es que es tiempo de volver. Hasta aquí hemos visto, a través de la oración de Nehemías, que no solo él está confesando pecados o está descansando en las promesas de Dios, sino que ahora presenta una petición a Dios. Versículo 10. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Nehemías menciona esto a base de quién es Dios. Él usa el mismo lenguaje que Dios usa para revelar en su palabra lo que Él tenga que revelar. Redimiste con gran poder y con tu mano poderosa. Nehemías no quiere desconectar en ningún momento lo que representan las palabras de Jehová y esas mismas palabras quiere mostrar nuevamente al Señor. Por eso versículo 11 dice, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. No solamente Nehemías está orando, sino gente con Nehemías está orando. Quienes desean reverenciar tu nombre. ¿Y qué es lo que pide? Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía como copero del rey. Nehemías es un claro ejemplo de que la única manera de poder reconocer las promesas de Dios en nuestra propia vida es viviéndolas y descansando que sus promesas siguen siendo fieles. Estas promesas le impulsaron a tomar la iniciativa posteriormente de presentarse al rey para manifestar su petición. Y no solo que sea presentada y escuchada, sino que sea concedida de parte de Dios. Nehemías oró por eso. Nehemías estaba preparando para presentarse al rey. Todas esas cosas lo está viviendo internamente y ahora está ya a punto de sacar toda la información, pero le pide a Dios, concédeme éxito, Señor. Yo no voy solo, yo voy en ti. Concédeme éxito para vivir. ¿Por qué Nehemías pide que el Señor le conceda éxito? Por una simple razón. Porque él descansaba en las promesas del Señor. No hay otra respuesta. Porque Nehemías, siendo copero, el rey, vamos a verlo más adelante, pudo haber dicho, yo no quiero que tú vayas. Tú eres un agente para mí de confianza. No quiero que te vayas. O, ¿te quieres ir? De aquí sales muerto. Nehemías confiaba en las promesas del Señor.
Allí estaba su descanso, su seguridad. Allí estaba su esperanza. Le recordó a su corazón quién era Dios y cómo este pacto ha sido fiel en los tiempos. Y él menciona en su oración, seguirá siendo fiel todavía. ¿Por qué? Porque no se trata de nosotros, se trata de Dios. Hermanos, a ese punto quería llegar. No se trata de nosotros, se trata de Dios. Si pienso y considero lo que Dios ha hecho en la historia del cristianismo y lo que está haciendo en la iglesia ahora, hay algo que Él ha prometido y que aún sigue vigente, que es: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Usted lo cree? Por supuesto. ¿Y sabes cuál es la muestra? Todas estas vidas que el Señor sigue levantando y edificando. Porque la iglesia somos nosotros. No tenemos paredes. Y mira, no tenemos paredes. La iglesia somos nosotros y Dios la sigue edificando. ¿Por qué? Tú eres muy bueno, ¿no? Por tu capacidad. No, porque tienes un nivel espiritual diferente al de tu hermano. No, ¿sabes? Porque Cristo la edifica. Y si Cristo está edificando a la iglesia, las puertas del Hades no prevalecen contra ella. ¿Por qué? Porque esa promesa descansa en lo que Él ha hecho. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida? La necesidad del pueblo de Israel no solo era material, sino esencialmente espiritual. Es muy probable que tú tengas necesidades físicas, pero yo te pregunto, ¿hay necesidades espirituales en tu vida? Si ves el muro espiritual de tu vida, ¿hay alguna grieta que Dios debe intervenir para comenzar a renovar y edificar? Tú eres consciente de poder ver lo que hay en tu corazón y si hay algo que está roto y que por más que has intentado en este tiempo pegarlo, no ha funcionado. Porque tal vez lo que no has hecho esencialmente es lo que Nehemías hizo. Reconocer las promesas que Dios tiene para tu vida, y no las tuyas, sino las de Dios, y a base de esa confesión, a base de ese arrepentimiento, que Dios produzca una edificación tan profunda, que sus cimientos sean tan profundos, que Él construya, construya, construya y construya. Pero para eso hay que identificar qué está mal en el corazón. Observas necesidad a tu alrededor. La pregunta es, ¿qué estás haciendo? Lo primero que debes hacer es orar. Y hay muchas cosas más que podrías hacer, pero hay muchas cosas que pueden ser resueltas en el silencio de la cálida oración a Dios. ¿Sabes? Yo soy una respuesta a las oraciones de mucha gente que en momentos de necesidad intervino en mi vida. Y ahora en mi presente hay alguien que ora una y otra vez, y esa es mi esposa, que en el silencio cálido de la oración puede ver cómo Dios puede estar obrando y lo puede estar haciendo también en la vida de otros. Pero al mismo tiempo también no solamente te animo que ores, sino que actúes. Unos se conocen más que otros. Actúa para poder servir a otros. ¿Hay alguna obra que Dios te ha permitido, del cual eres tu mayordomo y están en tus manos? La pregunta es, ¿estás dependiendo de Dios para ese obrar? ¿Estás descansando en las promesas de Dios que Él te ha dado a ti esa posibilidad de construir algo? Hay muchos padres en esta congregación, muchos que están iniciando la carrera de la paternidad.
Tenemos una obra en nuestras manos. La estamos construyendo. Hay muchos matrimonios aquí, cónyuges. Estamos construyendo y edificando el matrimonio que el Señor nos ha dado en conformidad a Él, a sus promesas y no a las tuyas. Espero que el Señor lo esté haciendo. Y quiero terminar con esto. Así como Nehemías se está preparando para presentarse al rey, quiero que sepas que en la eternidad hubo un momento que el Hijo de Dios se presentó delante del Rey soberano del universo para cumplir la misión de salvar la vida de las personas que estaban en la cautividad del pecado. El Hijo de Dios dejó su comodidad y vino dejando el reino de su Padre. ¿Para qué? Para rescatarnos. Jesús no solo reconstruyó los muros rotos de nuestra vida, sino que transformó nuestros corazones. ¿Y cómo lo hizo? Jesús fue fiel a su llamado, porque fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz para rescatar la vida del hombre de la condenación eterna y llevarlo a una nueva ciudad donde su presencia habitará para siempre. Pero mientras que eso no ocurra, Él seguirá edificando y renovando nuestro corazón. ¿Para qué? Para que se asemeje cada vez más a Él. La pregunta es, ¿tienes a este libertador en tu vida? ¿Tienes a este rescatador en tu vida? ¿Tienes a este salvador en tu vida? Que lo que principalmente hace es renovar el corazón, transformar tu vida para que se asemeje cada vez más a Él. Y un día te llevará a la ciudad celestial, donde su presencia estará para siempre. Yo anhelo ese día, hermano, porque sé que mi vida, bajo este cuerpo caído, corrupto, lucha con un sinnúmero de cosas, pero mientras que eso no suceda, Dios, por medio de Cristo, me permite a mí contemplar que mi vida necesita ser santificada. ¿Para qué? Para que se asemeje cada vez más a la eternidad, a esa eternidad que Dios tiene. Pero todo sucede por haber creído en aquel que dejó la comodidad de la gloria de los cielos para rescatarte a ti. Amigo, tal vez hasta aquí tú no te has dado cuenta, pero hay una cautividad que te tiene atado si estás sin Cristo. Y esa es la cautividad del pecado. Tu vida está muerta en tus delitos y pecados, y la única manera de poder ser rescatado no es que tú vayas por Él, es que Él venga por ti y te rescate y te dé libertad, gozo pleno de saber que una vida con Cristo realmente tiene sentido por la salvación que produce en el corazón. Es mi deseo que Dios use este libro de Nehemías para abordar todo lo que Él quiere hacer en consecuencia de su palabra. Y así sea.